Muy buenos días, hermanos, paz y bien. Hoy es 16 de febrero, martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 14 al 21. Jesús subió de nuevo a la barca y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: estén atentos con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Es que tienen la mente enceguecida? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuántos canastos llenos de pan recogieron cuando repartir 5 panes entre 5,000 personas? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿y aún no entienden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos, hermanos, que en el Evangelio de ayer habíamos visto cómo Jesús había tenido un encuentro fuerte con los fariseos, estuvieron discutiendo, los fariseos le pidieron un signo del cielo y Jesús les dijo que no se les iba a dar ni una señal, ni un signo a los fariseos, y todo por el contrario, Jesús suspiró viendo la dureza de sus corazones. Ahora, ¿qué pasó? Jesús se sube a la barca, cruza el lago, llegan al otro lado del lago, desembarcan y Jesús, hablando íntimamente con sus discípulos, les dice: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos no entendieron lo que quiso decir Jesús y se pusieron a conversar entre ellos: nos estará diciendo porque nos hemos olvidado de llevar el pan, preocupados más por eso. Y Jesús les dice que no era eso el tema. Jesús estaba hablando de otra cosa, y Jesús les recuerda los milagros que había hecho, las multiplicaciones de los panes que había realizado, pero en el fondo el tema de la conversación era otro, porque Jesús estaba hablando de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ese es el punto central que tenemos que meditar. ¿Qué cosa hacían los fariseos que era peligroso para el grupo de los discípulos? Y es que los fariseos, hermanos, a pesar de su afán y de su búsqueda de la perfección, habían caído en un vicio tremendo, que era buscar la apariencia, vivir de las apariencias. Era el afán de figuración delante de la gente, era buscar agradar a los hombres. Y entonces esto hacía que todo lo que hacían quedaba contaminado. Recuerden, en un pasaje del Evangelio, Jesús mencionaba que ustedes no hagan como los hipócritas que se ponen de pie en las esquinas de las plazas y comienzan a moverse para que la gente los vea. Cuando tú ores, entra en lo secreto y Dios, que ve en lo secreto, te premiará, decía. Y es que los fariseos en todo lo que hacían tenían una doble intención. ¿Cuál? Una, dar gloria a Dios, pero la otra era que me mire la gente. Resulta que esa segunda intención en algunos momentos pasaba a ser la principal, corrompiendo todo lo que hacían, puesto que si yo me pongo a orar, lo importante es que Dios me escuche, es alabar a Dios y no que la gente diga: ay, qué bonito es el hermanito. Entonces, ese era el gran peligro que tenían los fariseos, y era un peligro para los discípulos. Jesús les invitaba a caminar en la humildad y en la verdad, y a no vivir del afán de figuración.
Era diferente el camino de perfección cristiana, que no tenía nada que ver con el afán de figuración en el que vivían los fariseos. Luego Jesús habla de la levadura de los herodianos, de Herodes, ¿no? Se refería a este otro grupo, aquellos que eran partidarios de Herodes, pero que llevaban pues una impronta muy similar a la de Herodes. Ellos amaban las cosas del mundo, tenían simpatía por las cosas espirituales, pero no se comprometían en realidad. Fíjense que Herodes escuchaba con gusto a Juan el Bautista, pero lo mandó decapitar. Es que no era suficiente con decir, sí, yo soy espiritual, o yo rezo, o esto, sino que el Señor nos invita a que esto se comprometa con nuestra vida, que nosotros nos comprometamos con las cosas de Dios. Por eso, hermanos, no basta con sentir simpatía, debemos comprometernos, debemos seguir a Cristo. El Señor quiere seguidores. Y entonces Jesús les advertía a sus discípulos de estos dos peligros, del afán de figuración de los fariseos y de la falsedad en la que vivían los herodianos. Vivían del amor por las cosas del mundo, pero en la cuestión de religiosa solo se quedaba en algo de simpatía que no comprometía la vida. Por eso, hermano, yo te invito a que tú como cristiano no permitas que esa levadura corrompa tu vida de fe, a seguir a Cristo en la humildad y a seguir a Cristo en un compromiso verdadero y profundo. Paz y bien, Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana.